Buenas noches, profesor Fernando. Ahora nos toca el grupo de aduanas, del curso de aduanas, nos toca exponer lo que es este decreto legislativo número 1053 de la Ley General de Aduanas. A nosotros nos ha tocado la sección tercera y la sección cuarta, de las cuales es la de los regímenes aduaneros. Para ello, vamos a empezar con una introducción, donde dice que actualmente la apertura comercial y globalización lleva a potenciar el comercio exterior. Las operaciones de importación y exportación son el eje principal para la economía, más que todo a nivel mundial e internacional, para la interrelación entre los demás países. Permite que la economía crezca positivamente y genere estabilidad en la nación y también lo que es la economía. Es por ello que se creó el presente decreto legislativo, para que así nosotros sepamos que cómo ingresar cómo importar y cómo exportar los productos que nosotros tenemos, ¿no? Y así saber que cuánto se paga y cuánto concerniente a lo que son a la administración tributaria y a las personas naturales que también se embarcan, ¿no? En los barcos, en los aviones, para que se pasen todo por aduanas. Eso quiere decir que los que son entradas de mercancías y también de personas. Ahora, consiguiendo con la exposición, mi compañera Gema va a empezar lo que es la primera diapositiva, que es el presidente de la República, de las cuales ellos han aprobado la ley 1053, de la primera disposición complementaria final del decreto legislativo. Sigue, compañera. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos la sección tercera, régimen aduanero. Título 1. Artículo 59, regímenes aduaneros. Los regímenes aduaneros son los siguientes. La A, de importación. En importación tenemos importación para el consumo, reimportación en el mismo estado y admisión temporal para la reexportación en el mismo estado. B, de exportación. De exportación tenemos exportación definitiva y exportación temporal para la reimportación en el mismo estado. C, de perfeccionamiento. Tenemos la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo y el drawback. D, de depósito. Tenemos el depósito aduanero. E, de tránsito. Tenemos el tránsito aduanero, el transbordo y el reembarque. F, otros regímenes aduaneros o de excepción. Vemos los señalados que están en el artículo 98 de la Ley General de Aduanas. Continuamos. Tenemos el artículo 60. Documentos utilizados en los regímenes aduaneros. Los documentos que utilizamos en los regímenes aduaneros son los siguientes. La A, para la importación, para el consumo. Dentro de ellos tenemos la declaración aduanera de mercancías, documento de transporte, factura, documento equivalente o contrato según corresponde, declaración jurada en caso que termine la administración aduanera, y documento de seguro de transporte de mercancías. Tenemos la B, para la reimportación en el mismo estado. Vemos la declaración aduanera de mercancías, documento de transporte y factura y boleta según corresponde de la venta. Tenemos la C, para la admisión temporal y para reexportación en el mismo estado. También vemos sobre la declaración aduanera de mercancías, documento de transporte, facturas, documento equivalente o contrato según corresponda. Para la exportación definitiva, tenemos
la declaración aduanera de mercancías, documento de transporte y factura y boleta según corresponda. E. Para la exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Tenemos la declaración aduanera de mercancías, documento de transporte y documento que acredite la propiedad o declaración jurada según corresponda de la mercancía. Para la admisión temporal para perfeccionamiento activo. Nos dice que también tenemos para declaración aduanera de mercancías, documento de transporte y factura, documento equivalente al contrato. G. Para la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Y tenemos declaración aduanera de mercancías, documento de transporte. Tenemos H. Para la reposición de mercancías en franquicia. Tenemos documento que acredita la propiedad o declaración jurada de posición de mercancía, cuadro de insumo de producto, documento de seguro de transporte de mercancías cuando corresponde, y también garantía de comercial de los autores. Y para el depósito aduanero, tenemos declaración aduanera de mercancías, documentos de transporte y factura y documento equivalente o contrato según corresponde. J. Para el tránsito aduanero. K. Para el transbordo. L. Para el reembarque. En reembarque tenemos declaración aduanera de mercancías, documento de transporte de ingreso, documento de transporte de salida. En caso de reembarque, la mercancía que se reexportada al no contar permiso con tiempo. ¿Ya? La L. Continuamos. Sección tercera, regímenes aduaneros, título 1. Tenemos artículo 61, cuadro de insumo de producto. Dentro del cuadro de insumo de producto, nos pasamos mediante a la admisión temporal para perfeccionamiento activo, reposición de mercancías en franquicia arancelaria, el drawback. Como sabemos que el drawback también es un régimen aduanero, mediante el cual se restituyen en forma total o parcial sobre los importes abonados. Esto es sobre el consumo de importación. Artículo 62. Solicitud de lista de empaque. Tenemos, la autoridad aduanera podrá solicitar una lista de empaque de información técnica adicional cuando las características o cantidad de diversidad de las mercancías se ameriten. O sea, esto se basa a que la autoridad aduanera va a solicitar una lista de mercancías que están empacadas, ya sea por características o por cantidad. Artículo 62. 62, por favor. Solicitud de lista de empaque. Ya, nos dice, artículo 63. Embarque directo desde el local designado para el exportador. Ya, dentro de ello nos pide los siguientes, digamos, se procede a aplicar a las siguientes mercancías. Puede ser perecibles, las peligrosas, las maquinarias de gran peso y volumen, ahí vemos las retroexcavadoras, aquellas que se presentan a granel, en patrimonio cultural, histórico y otras en criterio de autoridad aduanera. Artículo 64. Salida de mercancías por otra aduana. Aquí nos habla que, digamos, si se puede realizar una tendencia aduanera distinta, en aquella que es el número de la declaración. En esos casos, la selección del canal de control se mostrará al momento de que la mercancía sea presentada en la aduana de salida, con excepción a la mercancía señalada en el artículo anterior, donde vemos en el artículo 73 que son las mercancías perecibles,
Regímenes de importación, capítulo 1. Tenemos artículo 65, mercancía vigente. Mercancía vigente son aquellas mercancías cuya deuda tributaria, aduanera y recargos hubieran sido cancelados y no fueran encontrados en el reconocimiento físico examinado. Entonces, sobre ello, se puede considerar que son vigentes por la solicitud del importador. Artículo 66. Legajamiento de la declaración simplificada. Ya, nos quiere decir que la autoridad aduanera determina un valor de FOB que excede a los $3.000 en los Estados Unidos de América, debiendo destinarse a la mercancía con la numeración de una declaración aduanera de mercancías de acuerdo a una forma o condición que establezca la SUNAT. En artículo 68, devolución de beneficios. Artículo 69, mercancías no admisibles. ¿Ya? Artículo 69. Artículo 70, mermas. En mermas nos dice que en caso de material de embalaje y acondicionamiento, los productos de importación, los beneficiarios deben indicar con carácter de declaración jurada el porcentaje de merma aplicable a su proceso productivo de que corresponda por mercancía, ¿no? Artículo 61. Incorporación de partes. En incorporación de partes dice que no debemos considerar la modificación de las mercancías admitidas temporalmente para su reexportación en el mismo estado. ¿Ya? Y el artículo 72, salida de partes y equipos. Nos dice que se podrá autorizar la salida del país de partes de maquinarias o de equipos admitidos temporalmente para su reexportación en el mismo estado. O sea, esto nos quiere decir que los productos y las mercancías van a estar autorizados temporalmente. Vamos en 73. Título 3, de exportación, capítulo 1. Artículo 73 de la reexportación. La reexportación nos quiere decir que las mercancías reexportadas que hayan ingresado al país bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado deberán ser sometidas a reconocimiento físico obligatorio. O sea, deben contar con documentos netamente de la mercancía para ser reexportados, ¿no? Ya sea su factura, el contrato de compra y venta. En caso que no tenga factura o boleta, deberían tener una declaración jurada a que pueda corresponder. Artículo 74. Prórroga o renovación de garantía. Artículo 75. Devolución o desafectación de garantía. Artículo 76. Aprobación automática de la solicitud. Artículo 77. Transferencia. En transferencia también nos basamos automáticamente a favor a un segundo beneficiario por única vez. Previa comunicación a la autoridad aduanera es la que señalará además el fin, un uso ubicado en las mercancías. Nos dice que el segundo beneficiario asume la responsabilidad y obligación derivada del régimen previa de concesión que es la garantía. Artículo 78. Despachos en varios envíos. Ya. Artículo 79. Destrucción de mercancías. En destrucción de mercancías vemos en un caso fortuito o fuerza mayor dentro de un plazo autorizado. El beneficiario debería presentar a la aduana de las circunstancias en las que se produjo el hecho. ¿Para qué? Para que nos acrediten la satisfacción de la aduanera en tal circunstancia. Puede ser el pago de los tributos, ¿no? Viendo que la afectación de la mercancía. Artículo 80. Destrucción de mercancía a solicitud de parte. Continuamos. Continuamos, por favor.
Expositor Milker, por favor, lo que continúa. Me toca todavía. Título 3, Regímenes de exportación, capítulo 1. Artículo 81. Del valor y moneda a declarar. En esto vemos que nosotros, como importadores y exportadores, ¿qué moneda vamos a declarar? Viendo, se trabaja con moneda del dólar, que es del Estados Unidos de América. Artículo 82. Exportación con embarques parciales. Esto nos quiere decir que siempre que esto se efectúe en un exportador a un único consignatario. Artículo 83. Regularización de régimen. En regularización de régimen tenemos con la transmisión electrónica de la información completada de la declaración de los documentos digitalizados que sustentan la exportación. En esto vemos que los documentos que nosotros tenemos de nuestra mercancía, todo va a ser digitalizado mediante electrónico y nosotros ya podemos ver las características de nuestra mercancía, cuánto vamos a recibir, la cantidad y todo, ¿no? Porque todo es electrónico. Artículo 84. Archivo de la declaración. Nos quiere decir que dice transcurrido a los 180 días calendarios contados a partir del día del siguiente de la numeración de la declaración, sin que haya ejecutado la regularización de régimen, se considerará concluido el trámite de exportación. Entonces tenemos 180 días calendarios contados a partir del día que hemos ejecutado la mercancía para su importación y exportación, para poder hacer todo el trámite. De pasado los 180 días se va a concluir nuestra exportación. Artículo 85. Aduanas autorizadas. En aduanas autorizadas tenemos que nos van a aplicar el control, ¿no? En especiales para el control. Continuamos. Artículo 86. Conclusión mediante exportación definitiva. Ya, esto nos quiere decir que nosotros la transmisión de los documentos digitalizados, que lo tenemos electrónicamente, deben sustentar según corresponda a nuestras mercancías que vamos a exportar. Artículo 87. Bienes de patrimonio cultural de la nación. Ya, eso nos quiere decir que si un patrimonio, ya sea cultural o histórico de la nación, salga temporalmente del país para extinción, debe someterse a un régimen de exportación temporal. Nos quiere decir que, digamos, nosotros exportamos temporalmente, debe someterse a un régimen de exportación temporal, o sea, debe tener una fecha para que sea reexportada esa mercancía. Artículo 88 de la reimportación. La reimportación nos dice que bajo el régimen de exportación temporal, para la reimportación y del mismo estado se deberá ser sometido a reconocimiento de físico obligatorio. O sea, un reconocimiento físico obligatorio. O sea, debería tener todos los documentos llegados a aduana, tanto físicos y electrónicos. Continuamos. Artículo 89. Maquila. En maquila tenemos que ingresan las mercancías extranjeras del país admitidas temporalmente en el objeto que se le incorpora el valor agregado que corresponde a la mano de obra. Esto nos quiere decir que nosotros importamos una mercancía del extranjero y cuando ya está en lo nacional le ponemos un valor agregado. Y entonces ya sería nuestro producto, pero está ingresando en forma maquila para poder tener un valor agregado y ahí ponerle un precio. Artículo 90. Saldo pendiente. Saldo pendiente nos quiere decir que hacia el vencimiento del plazo que no se ha cumplido con reexportar las mercancías admitidas temporalmente, las contenidas en los productos compensadores y los excedentes con valor comercial. O sea, es un saldo pendiente, ¿no? Artículo 91. Destinación a otro fin. Artículo 92. De la reexportación.
En la reexportación tenemos, digamos, que haya ingresado en un país bajo el régimen de admisión temporal para perfeccionamiento de un activo, deberán ser sometidos a un reconocimiento físico obligatorio. También nos piden que los documentos sean físicos y obligatorios. Artículo 93. Renovación de garantía. Renovación de garantía nos quiere decir que debe ser renovada considerando las mercancías pendientes de reexportar. Artículo 94. Devolución o desafectación de la garantía. Artículo 95. Destrucción de las mercancías. En destrucción de las mercancías dice que el beneficiario debe presentar a la aduana de la suscripción de lo que se produjo el hecho y los documentos que acreditan la satisfacción de la actividad aduanera. Debemos presentar un sustento de cómo es lo que nuestros productos se han destruido, la mercancía. Mediante eso, la actividad aduanera nos va a evaluar, ¿no? Artículo 96. Destrucción de mercancías a solicitud de parte. Artículo 97. Reexportaciones parciales de mercancías. Artículo 98. Transferencia. Artículo 99. Tratamiento preferencial arancelario. Vemos que al reimportar el producto, compensador puede acogerse al tratamiento arancelario previsto a los tratados y convenios internacionales suscritos en el Perú, cumpliendo con formalidades establecidas para tal efecto. Artículo 100. Conclusión mediante exportación definitiva. Vemos que dice, en el ser caso de que hubiera concluido con el régimen, la autoridad aduanera automáticamente dará por exportada de forma definitiva la mercancía concluido con el régimen. Esto nos quiere decir que, digamos, un producto que iba a ser reexportado se queda por un buen tiempo en un país a donde se fue, por ejemplo, a un país con destino, y ya ese producto ya no, ya no lo han hecho volver al país de origen. Entonces ya la actividad aduanera le pone como que ya ese producto hubiera sido concluido. Entonces, con el régimen concluido. Artículo 101. Conclusión automática. En conclusión automática, vemos que la actividad aduanera da concluido el régimen, ¿no? Artículo 102. Bienes de patrimonio cultural y de la nación. Y artículo 103 tenemos de la reimportación. ¿Qué vemos en la reimportación? Dice que si las mercancías reimportadas que hayan salido de nuestro país bajo el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo, deberán ser sometidos a un reconocimiento físico obligatorio. O sea, deben tener todos los documentos en orden, tanto que es en la aduana y también lo que es en el transporte. ¿Continuamos? Título 4. Regímenes de perfeccionamiento, capítulo 3. Tenemos artículo 104. En el artículo 104 nos habla netamente de drawback. ¿Qué nos quiere decir drawback? Drawback es un régimen aduanero, mayormente de consumo para importación. Que en el artículo 104 veremos que el régimen interesa a importadores que importan que hayan sido importadas a través de terceros. Bueno, a continuación le paso a Milker para que pueda prosigar con la exposición de ley de señorías de aduanas. Bueno, muy buenas noches con todos ustedes, con el profesor Fernando, por su debido momento. Seguir con la exposición. Me escucho claro, ¿no? Seguir con la exposición del capítulo 4, regímenes de perfeccionamiento en la aduana, ¿no? Tenemos el artículo 105, el artículo 106, 107 y 108. En el artículo 105, donde que menciona que es el
acogimiento al régimen. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, dado el cuadro del insumo del producto, transmitido electrónicamente, su régimen o su representante a la administración aduanera tiene un plazo máximo de 180 días de calendario contados. Claro, a partir de la fecha del término del embarque de la mercancía que se menciona que es el certificado de reposición. ¿Qué nos da ese artículo? En ese artículo menciona lo que es de los productos de los bienes exportados están exceptuadas a las continuas de los excedentes del valor comercial. ¿Vale? En el artículo 107, que es el uso del certificado. Vayamos a lo que es uso del certificado. El uso del certificado menciona que de la reposición de la mercancía con la franquicia arancelaria puede ser utilizado en forma total o parcial ante cualquier aduana. En el artículo 108, que es ya para acabar el capítulo 4, que es la transferencia del certificado. ¿Cómo es una transferencia? Imagínense. Particularmente, podemos requerir autorización previa a la identidad de la aduana que lo emitió. Y es indispensable que todos los aducentes comuniquen previamente la transferencia a la administración aduanera. Perdón, disculpen. Seguido con el título 5, régimen de depósitos aduaneros, que está formado por 5 artículos también, que es el 109, el 110, el 111, el 112 y el 113 de los artículos. Nos vamos a lo que es artículo 109, que es el artículo 109, que es las restricciones. En las restricciones podemos, podemos encontrar que no podrán destinarse al régimen aduanero las que hayan sido solicitadas a un régimen aduanero. Eso no podrá destinarse. Otro, lo que es las que están en situación de abandono legal o voluntario. Como tercero también tenemos que no pueden ser, que no podrán destinarse, es la importación prohibida. Otro, los explosivos, armas y municiones. También tenemos el equipaje y manejo de caza. Y por los últimos también pueden ser los envíos postales, los envíos de entrega rápida. Todos ellos mencionados no serán, como repito, no podrán destinarse al régimen de depósito aduanero. El artículo 110, plazo para mercancías y perecibles. El plazo de depósito de la mercancía perecible no podrá excederse a la fecha de vencimiento dentro del plazo máximo para el régimen de depósito. Artículo 111. Responsabilidad por el traslado de la mercancía. Una responsabilidad, que por las mercancías, durante el traslado, las mismas, o sea, desde el punto de llegada hasta la entrega de su recinto o la entrega final, como puede decir, ¿no? Ya, basamos en el artículo 112, que es la responsabilidad del depósito aduanero.
excede al 2% del peso registrado. Eso es lo que les puedo comentar. Y por las diferencias que pudieran presentarse en función de la variación del peso registrado a la salida de la mercancía. El artículo 113, que es el último del título 5 del régimen de depósito aduanero, que es el traslado entre depósitos aduaneros. ¿Qué es el traslado? Es un depósito dentro de o fuera de una circunscripción, aduanera. Será autorizado por la misma aduana que concedió el régimen de depósito aduanero. El depósito aduanero está a cargo de la mercancía y es netamente responsable de las mismas hasta el momento de su entrega, según el depósito. ¿Vale? Seguimos con el título 6. El título 6, si es que no me equivoco, tiene 3 capítulos. El título 6, régimen de tránsito. Tiene 3 capítulos. Capítulo 1 tenemos 3 artículos. Artículo 124. No, perdón. Ya, régimen del capítulo 1, ¿no? Ya. Es el del artículo 114, 115, 116, 17, 118, 119, hasta la 123. Todo ese artículo de la 114 hasta la 123 está en el capítulo 1 del título 6, régimen de tránsito. Vayamos a lo que es el artículo 14. Requisitos de tránsito aduanero. ¿Qué nos da a entender sobre eso? Deberá estar autorizado para operar por el sector competente. ¿Qué quiere decir por eso? Excepcionalmente, la administración aduanera podrá autorizar el tránsito en medios de transporte pertenecientes a los declarantes. Artículo 115. Condiciones del régimen. En las condiciones del régimen tenemos tránsito aduanero con destino al exterior y tránsito de aduanero con destino al interior. ¿Qué quiere decir exterior? Bueno, al destino exterior tenemos cuatro datos. Tenemos 4 datos donde que uno puede ser en el exterior, en contenedores cerrados, abiertos y debidamente presentados. Otro puede ser furgones cerrados que constituyan o no parte al medio de transporte y se encuentren debidamente presentados. Y otras mercancías que siempre y cuando permitan su identificación e individualización. ¿Vale? Y lo que es el interior, contamos con también la mercancía que debido a sus dimensiones no cae en un contenedor tipo cerrado. Deben ser identificables ante la aduana. También hay en el interior mercancías que se movilicen por su propio medio y cuenten con la autorización al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Y una más que es por interior puede ser lo mismo. Ahí menciona que es lo mismo con el exterior. Otras mercancías, siempre y cuando permitan su identificación, como puedo repetir nuevamente,
Ya. En ambos casos, la autoridad aduanera podrá disponer la colocación de presuntos o medidas de seguridad adicionales a las existentes, o sea, a las mercaderías que se están mandando, ¿vale? Artículo 16, que es declarantes, solamente es por el despachador de aduanas ante el administrador. Esos son los declarantes, ¿no? Deben solicitar, o sea, ser solicitado por el transportista o su representante en el país. O por, como se dice, no, por el despachador de la aduana ante el administrador aduanera. Artículo 117, que es plazo de cumplimiento. Bueno, el plazo de cumplimiento tiene el cual no podrá excederse a 30 días del calendario contados a partir del otorgamiento del levante del material, o sea, de la mercadería. Para determinar el plazo de autorización se tendrá en cuenta la distancia, ruta y modalidad de transporte. Ese es un plazo dentro de los 30 días, o sea, un concepto. Vale. Seguimos con el artículo 118, que es la garantía de tránsito aduanero. Bueno, en lo que es respecto a la garantía, el valor va al valor FOB de la mercancía a fin de garantizar el traslado de la mercancía, perdón. La garantía debe estar, perdón. ¿Deseas algo, Miyaki? No, continúe, compañero. ¿Algo? Continúa. Ah, ya. Vale. ¿Me estás escuchando, verdad? ¿Cierto? ¿O hablo más fuerte y...? Está bien, continúa. Está bien, ¿no? Sí, continúa, por favor. Ah, ya. Ah, ya, ya. Vale. Como digo, la garantía debe estar vigente en el momento de la mercancía. Por vía aérea y marítima se podrá aceptar que el transportista o su representante del país presenta garantías nominales. Bueno, en ese caso no se le aceptará este tipo de garantía en tanto mantenga garantías requeridas pendientes de honrar, como se puede decir, ¿no? Ya. Vamos a lo que es artículo 119, perdón. Responsabilidad del declarante. Una responsabilidad que le entrega de las mercaderías en el punto de llegada de la aduana, perdón, y es destino al tránsito interno. Algo así tengo conocimiento. También el caso de tránsito aduanero no con destino al exterior, el declarante será responsable de la salida de la mercancía del territorio aduanero. ¿Vale? Artículo 120. Los controles. Bueno, la administración aduanera determina los controles que se deben someterse a todas las mercancías destinadas al régimen de tránsito aduanero. ¿Cómo se puede decir? En la ley en el artículo 92 de la ley, los contenedores se encuentran en mala condición exterior. Ese color es a ver, perdón, disculpe.
Me estoy confundiendo. Ya. Tranquilo, continúa, por favor. Ya. Creo que me estaba confundiendo por ahí igual. Bueno, bueno, ese es del artículo 120 de controles. Prácticamente lo determina la autoridad aduanera en todo sentido. Ya. Seguimos con el artículo 121, que es de destrucción de mercancías. En caso de destrucción parcial de las mercancías de tránsito, la aduana de la circunscripción informará a la aduana de ingreso para la autorización. ¿Vale? Artículo 122 es la destinación. Destinación. Toda mercancía de tránsito interno al llegar a una aduana de destino podrá ser destinada a cualquier régimen aduanero. Para tal efecto, la mercancía tendrá que ser previamente recibida en el punto de llegada. Artículo 123, plazo de destinación. Bueno, ese se computará a partir de la siguiente término de descarga. Artículo 124, reemplazo del medio de transporte. Bueno, su reemplazo por otra unidad puede ser de transporte autorizada por el sector competente bajo control aduanero. Claro, siempre tiene que ser controlado por la aduana, por los aduaneros, perdón. Artículo 125. Restricciones para el tránsito interno. Que no podrá autorizarse el tránsito interno de, como se puede decir, ¿no? Armas, explosivos, productos precursores que se podrán llevar a la fabricación de estupefacientes, drogas, prácticamente las cuales exista restricción legal o administrativa que no cuentan con la autorización de las autoridades competentes. Artículo 26, conclusión del régimen. En la conclusión del régimen tenemos dos puntos, que es conformidad de la recepción o salida del país de la mercancía otorgada por la aduana respectiva. Y el otro punto puede ser destrucción total por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada. Título 6 de los regímenes de tránsito, capítulo 2. Tenemos artículos 127, 128 y 130, que es transbordo, la 127, 128 plazo, y la 130, que es... Ay, perdón. Claro, y el artículo 130, que es modalidades. En el transbordo, como se puede ver, perdón, como lo puedo explicar, el transportista o su representante podrá solicitar el transbordo mediante la utilización del manifiesto de carga como declaración aduanera, de mercancía. En el plazo, el transbordo se realiza en un plazo máximo de 30 días del calendario, como le vuelvo a repetir, siempre y cuando con la seguridad,
claro. Y el artículo 130, que es las modalidades, el transbordo puede efectuarse directamente de un medio de transporte a otro. Bueno, claro, con previa comunicación y bajo control de las autoridades aduaneras. ¿Vale? Y por último, del título 6 del régimen de tránsito, capítulo 3, que va del artículo 131 hasta el artículo 137, encontramos en la 131 reembarque. El reembarque mediante procede la salida de las mercancías solo con destino al exterior. El artículo 132, que es la solicitud, el reembarque es solicitado por el despachador de aduana a la administración aduanera. Claro, la salida de la mercancía se realiza en un plazo de 30 días. ¿Vale? El artículo 130, reembarque terrestre. Ya vimos uno que es reembarque, ahora es reembarque de terrestre. Dime, Jackson. Jackson. Sí, claro. No te preocupes. Todo está resumido, amigo. No te preocupes. Vale. En el embarque terrestre solamente tenemos lo que es la administración aduanera podrá eximir la existencia en caso de debidamente justificado. ¿Vale? En el artículo 134, que es sanciones. Si la mercancía no sale del país en el plazo autorizado para el embarque, la aduana de entrega aplica la sanción de multa. Sin perjuicio a la acción penal cuando corresponda, ¿cierto? Lo que es este artículo 135, ya vamos a terminar 3 artículos más para la siguiente expositora. Cambio artículo 135, cambio de unidad de transporte. En caso de debidamente justificado, bueno, ¿cómo lo puedo decir? Podrá autorizar su reemplazo por otra unidad autorizada o acreditada por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, siempre con bajo control aduanero. El artículo 136, que es el embarque de oficio. En el embarque de oficio que por su naturaleza o condición no pueden ser destruidas ni deben permanecer en el país. Y por último tenemos el artículo 137, plazo de reembarque, que, bueno, se enumera dentro del plazo también de 30 días del calendario, contados a partir del día siguiente de la fecha de notificación de la resolución autorizante, salvo que el sector competente señala otro plazo. Bueno, seguido, eso es lo que yo voy a exponer y le paso a la siguiente expositora, que es mi compañera Miyaki, que entra a la sección 4. Miyaki. Bueno, Miyaki. continuando con la exposición, ¿me escucha? Bien, continuando con la exposición sobre la ley 1053 de la Ley General de Aduanas, sección 4. Es el ingreso y salida de mercancías, de las cuales está dividido por títulos y capítulos 1, 2 y 3. Los lugares de ingreso y salida de mercancías, medio de transporte y de personas también. Generalidades. El artículo 138, rectificación de oficio, de las cuales uno puede percibir las documentaciones que se envía electrónicamente a la estación de aduanas para que si ellos tengan en cuenta qué mercadería están trayendo.
y también el ingreso de personas. Luego, la presentación física de información es la documentación que se utiliza, ya sea cartaporte o guía de aérea, para que ellos tengan en cuenta horas antes del arribo de las mercaderías. Luego está el artículo 40, que son lugares habilitados no habituales, de las cuales son lugares que están habilitados para el ingreso y salida de mercancías, de medios de transporte y de personas también. Dentro de eso, el territorio aduanero tiene los fines para que así ellos puedan arribar, por ejemplo, los aeropuertos, en los territorios, las vías, trenes y también los terminales terrestres. Luego están los medios, el artículo 141, que es medios para el control, de las cuales el medio de control es designado por los administradores y concesionarios, que ellos ven los lugares habilitados para que puedan entrar estas mercaderías y también los medios de transporte, de las cuales también están autorizados mediante los correos que tienen que enviar, y ellos tienen que ver qué documentación están enviando, y así ellos puedan permitir para que hagan la conexión con el correo electrónico que es de la SUNAT. Luego está el ingreso y salida de personas con sus propios medios, que es el artículo 42, ingreso o salida de personas con sus propios medios de transporte. Estas personas, cuando ingresan o salgan del territorio aduanero con sus propios transportes, deben presentar a la autoridad aduanera cierta documentación para el control, y así ellos puedan ingresar mercancías, cumpliendo siempre las disposiciones legales que la aduana le exige. Luego está lo que es el título 2, que es el ingreso de las mercancías, medio de transporte y personas a las fronteras aduaneras. Tenemos el artículo 143, la transmisión, de las cuales es cuando se hace, cuando un transportista o un representante de su país manda la documentación electrónicamente a la administración aduanera, de las cuales tiene que hacer un manifiesto de carga, para que así detalle toda la documentación, qué productos está llevando, hacia qué destino está yendo la carga. Luego presenta documentos de transporte que corresponden al ingreso y el envío, sea por medio de correos electrónicos. Luego está también la relación de mercancías, tales como por ejemplo, si llevan mercancía peligrosa, tienen que también ellos registrarlos para que así tengan en cuenta qué mercancía están trasladando. También está viendo los relacionados con los contenedores, cuántos contenedores están queriendo ellos trasladar. Y también la relación de personas, de equipajes, de tripulantes y otro tipo de transbordo, provisiones de a bordo que están haciendo. También llevan lista de armas y municiones, lista de narcóticos, todo eso ellos verifican para que así no haya ningún inconveniente y no cometan, como se dice, ningún tipo de, ¿cómo se podría decir? Para que la aduana les dé pase libre, ya que contamos con canales de verificación, que es canal rojo, naranja y amarillo. Y ahí de todas maneras tiene que estar todo en orden. Luego vemos lo que es el artículo 144, que es la transmisión completa del manifiesto. Esto quiere decir que se consideran toda información de documentos tiene que ser en su totalidad, para que así el artículo de presentación, que es la 145, sea administrada por la aduana. Luego está el artículo 146, la rectificación y adición de documentos. En este artículo, el transportista o representante del país donde ellos están tengan la oportunidad de ver qué errores están cometiendo del transporte de manifiesto de carga. Lo tienen que ver por medio de un correo electrónico,
ya hasta antes de la salida, para que así no tengan ningún problema y llegue a su punto de destino. Luego también está que la administración aduanera podrá requerir al transportista su rectificación sea sustentada. El artículo 147 nos indica que la transmisión del manifiesto de carga desconsolidado, que el agente de la carga internacional debe transmitir electrónicamente a la administración aduanera toda información del manifiesto de carga. En la vía marítima tiene que transmitir electrónicamente 48 horas antes de la llegada de la nave. En vía aérea son 2 horas antes. Y cuando la travesía sea menor dichos plazos, la transmisión de información debe ser enviada antes de la llegada del medio de transporte, ya sea terrestre, fluvial o demás vías. En el artículo 148, es transmisión completa de manifiesto desconsolidado. Esto se considera que el manifiesto de carga sea transmitida en su totalidad de todos los documentos del transporte. El artículo 149, que es la presentación física del manifiesto desconsolidado. Aquí la administración aduanera ya autoriza del manifiesto de carga en forma física, para que así la parte logística, infraestructura y operativa puedan permitir el ingreso y salida de las personas o medios de transporte de la transmisión de todas estas mercaderías. Y aparte, la autoridad aduanera también hace una copia de esos documentos para que le entregue al transportista hasta llegar a su punto de destino. El artículo 150 dice rectificación y adición de documentos al manifiesto de carga desconsolidado. En este artículo nos indica que el agente de carga internacional realiza rectificación de los errores e incorpora los documentos del transporte en manifiesto de carga para que así sea enviada electrónicamente y pueda salir sus documentos antes y así pueda llegar al punto de destino en el debido tiempo. Luego también dice que la administración aduanera requiere también a la gente de carga internacional la documentación que sustente la rectificación sea inmediata. Continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el capítulo de ingreso de las mercancías, medios de transporte y personas por las fronteras aduaneras, el capítulo 2. El artículo 151 indica la fecha y hora de llegada y solicitud de autorización de descarga, y el artículo 152, que es la autorización de la descarga, de las cuales nos indica que en el artículo 151 el transportista debe cumplir con enviar la documentación por medio electrónico a la agencia, a la administración aduanera, en la fecha y hora indicada, antes de la llegada del transporte. En el artículo 152 es la autorización de la descarga. Ya recibida la comunicación, la fecha, la hora, la solicitud ya es autorizada y luego ellos descargan para que así su representante del país o el transportista, la administración aduanera pueda autorizar la descarga de la mercancía. Luego vemos lo que es el capítulo 3, vemos lo que es el artículo 153, que es de la descarga, de las cuales es la descarga y entrega de las mercancías. En este artículo vemos que la descarga de bultos, ya sea mercancías a granel u otro tipo de mercancías, la administración aduanera autoriza la descarga. Y en ese caso también ya teniendo lista toda la documentación sustentada como debería ser.
En el artículo 154 vemos lo que es la descarga en otro lugar de arribo. En este caso, la administración aduanera solicita al transportista que podrá permitir la descarga de mercancía manifestada en otro lugar de arribo en el territorio aduanero y actualizará el manifiesto de carga respectivo para el sostenimiento o cualquier régimen aduanero. En el artículo 155 dice fecha y hora del término de la descarga. Aquí nos indica en el artículo que la fecha y hora de término de la descarga será comunicada, dice acá, por el transportista por medios electrónicos dentro de un plazo de 6 horas siguientes a su ocurrencia. En el artículo 156, constancia del traslado de la responsabilidad. Aquí consta que el traslado de la responsabilidad aduanera está con la nota de tarja entre los operadores intervenientes y en caso corresponda. Ellos tienen que ver en la nota de tarja que todo sea correcto para que así no haya ningún tipo de inconvenientes y puedan verificar cuánta es la mercadería que ingresan, cómo están ingresando. Y aparte de eso, para que vean la seguridad de lo que tienen que estar los contenedores, si vienen contenedores y todos los productos cómo están siendo ingresados. En el artículo 57, que es carga consolidada. En la carga consolidada, ellos verifican lo que es la infraestructura y condiciones logísticas que señala el artículo 11 de la ley no permitida, de estas cuales corresponden lo que es en los artículos 31 de la ley 38 y 39 del reglamento. Viendo también lo que es la 156, 50 y 57, es la carga consolidada. Ahora vamos a ver lo que es el artículo 158, que es la transmisión de la nota de tarja, que ya le estábamos indicando que es un documento donde se verifica que todo las cargas, o sea, la mercancía esté bien, que no esté violentado. El transportista tiene la obligación de enviar por medios electrónicos la nota de tarja para el descargo. Tiene un plazo de 8 horas, según también el tipo de vía que utiliza, si es aéreo o marítimo o terrestre. En el artículo 159 vemos lo que es la transmisión de los bultos faltantes o sobrantes y actas de inventario. Todo eso se revisa en la nota de tarja. En el artículo 160 vemos la transmisión de la nota de tarja por el transportista que realizó el transporte. En esto también igualito, la transmisión de tarja es un medio de transporte que arriban todos los bultos correspondientes a los destinos de todas las mercancías. El artículo 161 nos indica la transmisión de la nota de tarja previa al retiro de la mercancía. Esto quiere decir que en la vía marítima y aérea para la salida de las mercancías del puerto se deberá transmitir electrónico, ya en la nota de tarja, previo al retiro de las mercancías. El artículo 162, transmisión de la nota de la tarja al detalle. Tratándose de consolidar todos los ingresos del almacén aduanero, esto también es transmitido electrónicamente. Se detalla que en la vía marítima tiene hasta 24 horas siguientes al término de descarga. Vía aérea es las 12 horas hasta las 12 horas ya siguientes al término de descarga. Y por vía terrestre, fluvial y otro tipo de vías son hasta las 12 horas siguientes al término de la descarga. El artículo 163, transmisión del ingreso de la mercancía. En la transmisión del ingreso de la mercancía, vemos lo que es que se traslada la mercancía a un almacén aduanero, para que de acuerdo al previsto de la ley. Luego el artículo 164 dice bultos sobrantes. Estos bultos sobrantes es aquel que por error
fue desembarcado en un lugar de ingreso destino al señalado, distinto al destino señalado por el transportista. Luego dice el artículo 165. Vemos lo que es la devolución de bultos sobrantes, que es que por error se haya bajado en otro terminal, ya, de las cuales el transportista solicita la devolución de la carga justificando en un plazo no menor de 30 días calendarios. Luego vemos el artículo 166, que es la responsabilidad por el cuidado y control de las mercancías. A efecto de a efecto del dispuesto de este primer párrafo del artículo 117 de la ley, se entiende que es por concepto por falta o pérdida, ¿ya? O extravío o hurto que pueda tener lo que son las mercancías, también el daño que pueden tener las mercancías. El artículo 167 nos indica sobre el cese de la responsabilidad. O sea, la responsabilidad del almacén aduanero cesa con la entrega de las mercancías al dueño o consignatario, ¿ya? Para que si ello sea, según la ley, el reglamento sobre el régimen al que haya sido sometida la mercancía. En el artículo 168, que es operaciones usuales durante el almacenamiento, de las cuales aquí se ve que durante el almacenamiento de las mercancías, el dueño va con la autorización del responsable del almacén, para que así le haga responsable al dueño de cuánto está dejando sus mercaderías allí, cuánto ha declarado sus mercancías también, de las cuales tiene que hacer un reconocimiento previo, tiene que ver el pesaje, la medición y colocación de marcas. Muy aparte de eso también se ve el reagrupamiento de todas sus mercancías, el reembalaje, el ciego, o sea, ciertos controles que deben tener que lo hacen responsable al almacén de donde va a ser dejada la mercancía. Luego vemos lo que es el artículo 170, que es arribo forzoso, que es indica que la autoridad aduanera, al tomar conocimiento de haberse producido un arribo forzoso, se constituye en un lugar de arribo y solicita al responsable del medio de transporte para que así el manifiesto de carga correspondiente sea suscrito mediante un acta por la autoridad aduanera, bajo el control de control aduanero, ¿sí? Y muy aparte de eso también el artículo 171 nos indica sobre la entrega. Los conductores de los medios de transporte que recojan o reciban mercancías provenientes de naufragios, accidentes o salvamientos deben entregarla a la autoridad aduanera y a falta de esta a la autoridad del lugar, la que da aviso inmediato a la administración aduanera competente, ¿ya? Para que siga su almacenamiento previo inventario. Todo tiene que ser inventado. Ahora, vemos lo que es el título 3. Dice salida de las mercancías y medio de transporte por las fronteras aduaneras. Capítulo 1 vemos el artículo 172, que es transmisión de la recepción, que es del almacenamiento y carga de las mercancías. Los depósitos temporales deben transmitirse también electrónicamente, para que así sea recibida para su embarque no en un plazo de 2 horas, para que así a su término su recepción sea formal y también que tenga todas las declaraciones a la administración aduanera. Artículo 173 habla sobre la transmisión de la relación detallada por el depósito temporal previo embarque. Los depósitos temporales deben transmitir por medios electrónicos, para que así, antes de la salida de las mercancías de sus recintos, la relación detallada de mercancías a granel, contenedores, palets y bultos sueltos o embarcarse con destino al exterior. Artículo 174. Transmisión de la relación detallada por el exportador previo al embarque.
Este artículo nos indica que los exportadores deben transmitir también electrónicamente a la autoridad aduanera toda la documentación detallada de la mercancía que van a hacer el embarque, para que así para que llegue a su destino. En el artículo 175 habla sobre la autorización de la carga. El transportista tiene que enviar también por medio electrónico a la administración aduanera toda autorización de la carga, para que así pueda ser recibida y puedan la administración aduanera autorizar la carga de la mercancía. Artículo 176, que es la carga. La carga es la mercancía a granel, bultos, que se efectúa en la zona primaria. Artículo 177, que es la carga en la zona secundaria. La zona secundaria es excepcionalmente una zona donde donde deben estar justamente los transportistas, el exportador, para que solicite y adjunte toda la documentación que debe sustentar, para que sus mercaderías puedan ser, al momento de llegar, no tengan ningún inconveniente. Luego vemos lo que es el título número 3, que es el artículo 178, que es fecha de término del embarque. Acá vemos lo que es en la vía terrestre, que es la fecha de control de salida del último bulto por parte de la autoridad aduanera, y la B, que es en las demás vías, que también la fecha en que se embarque el último bulto en medio de transporte. Y continuando con la exposición de la salida de mercancías y medio de transporte por las fronteras aduaneras, vemos el capítulo 3, que indica el artículo 179, que es la transmisión. De la transmisión vemos lo que el transportista debe transmitir también electrónicamente a la administración aduanera los siguientes documentos. Por ejemplo, según corresponda, ¿no? El manifiesto de carga, que detalla la carga declarante para embarcar. Luego están los documentos de transporte que corresponden a la carga. Luego está la relación de mercancías peligrosas y lleven explosivos, corrosivos, tóxicos. Relación también de contenedores vacíos de puerto de salida. Relación de pasajeros, equipajes, tripulantes. Lista de provisiones, lista de armas y otras cosas, ¿no? Que la SUNAT establezca. Luego vemos el artículo 180, que es transmisión completa de manifiesto. Aquí se considera la transmisión también del manifiesto de carga sea transmitida en su totalidad con toda la documentación que el transportista debe presentar. El artículo 181 es presentación física. Aquí vemos que la administración aduanera podrá autorizar la presentación del manifiesto de carga y los documentos en forma física, en casos que la logística e infraestructura operativa o actividades no permanentes de ingreso y salida de las personas o medios de transporte no permitan efectuar la transmisión por medios electrónicos, solo en esos casos, nada más. Y luego también viendo que tengan toda la documentación, que sea declaración general, manifiesto de carga, suscrito por el capitán de la nave, y luego sea una copia de los documentos de transporte que corresponden al manifiesto de carga. Luego está el listado también de mercancías peligrosas, el listado de contenedores, el listado de pasajeros, el listado de provisiones y otros tipos de documentaciones que también pide lo que es la SUNAT. El artículo 182, que son rectificaciones y adiciones de documentos. Aquí vemos que, de acuerdo a la rectificación del manifiesto de carga, se ha incorporado en la documentación del transportista para que así pueda transmitirlo por medio de correo electrónico en un plazo mayor de 15 días calendarios. El artículo 183 nos indica la transmisión del manifiesto de carga consolidado, que también nos indica que todo documento de carga internacional tiene que ser enviada electrónicamente a la administración aduanera, un plazo menor de 3 días
calendarios contados a partir del día siguiente de la fecha de término del embarque. El artículo 184 nos indica la transmisión completa de manifiesto consolidado, que nos indica aquí que la información transmitida del manifiesto de carga sea en su totalidad toda la documentación de transporte. El artículo 185 nos presenta, es la presentación física del manifiesto consolidado, que la administración aduanera podrá autorizar la presentación del manifiesto de carga consolidado y los documentos de transporte en forma física. Y esto es un plazo, esto es en un plazo no menor de 2 días, calendarios. El artículo 186 nos indica la rectificación y adición de documentos al manifiesto de carga consolidado. Aquí van a ser todas las rectificaciones que la administración aduanera le puede enviar al transportista para que así no tenga ningún inconveniente con sus mercancías. Y en el artículo 187 indica la cancelación del manifiesto de carga. En este artículo de la cancelación del manifiesto de carga, tiene un plazo no menor de 30 días calendarios, contados a partir del día siguiente del término del embarque. Eso sería toda la exposición y para que tengan en cuenta que también todos, cuando quieran exportar, tengan en cuenta estos reglamentos y así no tengan ningún inconveniente para que puedan exportar o importar sus mercancías. Gracias. ¿Algo más, compañero Jackson, que quiera acotar? Muy bien, expositores, muy buena exposición. Felicitarles a cada uno de ustedes y estos fueron los alumnos del TEC Ucallpa, tercer ciclo de Administración de Negocios Internacionales, siempre dando a conocer todo acerca de la Ley General de Aduana, decreto número 1053. Eso es todo.